Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este martes 21 de octubre leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 5, versículos 12, luego del 15b y del 17 al 21. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Queridos amigos, esto es lo que nos anima, ¿verdad?, en el día de hoy, porque hay dos posibilidades, dos caminos. En el fondo, Pablo se está inspirando con lo que siempre encontramos en la palabra de Dios. Deuteronomio y Emoigoña de ella Yuhua lleva capítulo 30, versículo 15. Te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Pero van ande entonces la reñembo ante esa horqueta entre el bien y el mal. Hago ande entonces la de decidir. Está en tus manos, la decisión es tuya, querido hermano. Y entonces por eso es que Pablo nos va narrando y nos va diciendo, atención, así como por un hombre, es decir, el Adán, el hombre que desobedece a Dios, que introduce el pecado a la humanidad y por lo tanto introduce la muerte, y es justamente por su único Hijo, Jesucristo, a través de Jesús que entra esa gracia para que nosotros nos animemos, para que nosotros salgamos adelante. Esa es la gracia que el Señor hoy nos confiere y nos regala. Por lo tanto, queridos amigos, desde aquí, desde esta liberación, justificación y redención de Jesucristo en la cruz, nosotros podemos entender que la salvación es para todos, es para toda la humanidad. La salvación es universal y esto hace que nosotros nos empeñemos hoy en buscar esta gracia. Primero, para realizarnos como personas, porque para ser felices. Pero queridos amigos, no nos vamos a quedar allí, sino que Yahuere Corirea lleva peñan de Yara, peñan de Buipe, con añan de hoy entonces y cuan eta, añan de la pichacuera, para que esta salvación y esta redención sea universal, es decir, que llegue también a todos los hombres. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.